tardes a todos. Yo pienso que tenemos muchas personas trabajando en la ciudad, pero necesitamos más personas trabajando en la concepción urbana de la ciudad. Eso significa que tenemos dos diferentes instancias. Primero, la realidad física y segundo, la realidad simbólica. Y desde mi propia profesión como filósofo, yo pienso que la ciudad debe estar trabajando con diferentes personas, personas tradicionales que se encargan de la ciudad. Y en este punto, si me preguntan sobre las relaciones entre la concepción de la ciudad y como urbanismo, yo puedo decirte que la imagen que tenemos de la ciudad es diferente de lo que estábamos trabajando antes, porque ahora cuando hablamos de visualidad, hablamos solamente no solo la concepción material, sino las ideas visibles, invisibles, herramientas invisibles, por ejemplo. Esta mañana estaba hablando sobre sentimientos, cómo puedes tomar fotos de un sentimiento, cómo imagen implica el carácter de la ciudad. Esto es el punto. Cuando hablamos de la ciudad física, decimos, ok, esta es una esquina, esta es una calle, esto es un espacio público. Pero estamos ahora hablando, viniendo desde semiótica, lingüística, cómo tú puedes percibir esta esquina o esta parte de esta calle. Ahora, cuando estamos hablando de visualidad, no es la visualidad material, sino la mentalidad que tenemos dentro de esta imagen. Usualmente tenemos este método semiótico. Semiótica hoy no es la disciplina que llamamos de etimología. Es diferente entre semiótica y semiología. Semiología, estamos pensando la idea como todo es una clase de idioma, un lenguaje. En semiótica decimos no, no todo es lenguaje. Todo es una clase de lógica. Tenemos que entender la lógica. Y en nuestro caso, estamos tratando de entender la lógica particular de cada ciudad. No hay una lógica general, es más bien, lo llamo una antropología de la ciudad. Así que, para completar, puedo decir que la imagen de la ciudad hoy es un poco un retrato un poco más invisible. Estamos tratando de entender la parte invisible, no la percepción material, sino la mentalidad dentro de este retrato de la ciudad. En este caso, podemos entender que distintas disciplinas están llegando a entender la ciudad hoy. Por eso es que esto es una nueva asignatura, un nuevo tema, no solamente desde el punto de vista del economista o el arquitecto de las disciplinas, sino muy cercano a concepción estética, cerca del arte, especialmente arte contemporáneo. Más adelante tendremos la oportunidad de hablar sobre la relación entre el retrato y la estética del retrato. Intentaré, es muy difícil hablar después de haber escuchado estos elementos son puntos muy importantes para mí, visualizar la ciudad y también primero enfatizar la acción política. Imágenes de las cosas son muy importantes porque actuamos sobre eso. Imágenes
son democráticos, desarrollan poderes políticos. Son- Esas son las cosas que impulsan la acción. Para mí visualizar la ciudad también significa desarrollar cuentas de la ciudad, no solamente lo que podemos ver con nuestros ojos, sino también sentir o las cosas que no podemos sentir. Dicho esto, como científica político, me gustaría retar el concepto porque está demasiado enfocado en el aspecto diagnóstico. Me gustaría añadir la idea de no solamente diagnosticar la ciudad, sino desarrollar estrategias como cómo cambiar la ciudad. Un componente político, el aspecto político. Me gustaría añadir que, siguiendo el mismo tema, revisualizar la ciudad tiene que ver artefactos físicos, existen también las interrelaciones entre agentes sociales que hacen que suceda, las interrelaciones entre esos agentes sociales que producen, por ejemplo, actividades no pueden ser detectados. El rastreo en el territorio puede ser detectado. Desde el punto puramente académico, necesitamos abordar más la actividad de tratar de detectar esos rastros, esas percepciones, modelos mentales de las personas que hacen la ciudad y la forma como la ciudad se transforma a sí misma. Yo solo quiero añadir dos ideas. Una, las ciudades siempre están no terminadas, continúan continúan en movimiento. Las ciudades no están terminadas. La idea de visualizar ciudades, al igual, se debe a la diversidad de los ojos. Hay, hay perspectivas completamente diferentes y puntos de vista diferentes, imaginarios diferentes, dependen de quién es tratando de crear la imagen. Y así que solamente añadir dos conceptos que para mí son importantes. No la idea de la ciudad terminada, la ciudad continúa en movimiento, continúa evolucionando por proceso de cambiar, al igual que la posibilidad de construir un imaginario con una concepción visual, diferentes lecturas acerca de la diversidad, desde la diversidad de los distintos puntos de vista. Acaba de mencionar un tema muy importante, es la diversidad. De esta manera, una de las preguntas que preparamos va en esta dirección. No la leemos directamente, pero lo podemos interpretarlo diferente. Si todo el mundo tiene en su propia cabeza un imaginario de todo, de todas las cosas, en este caso, el imaginario de la ciudad, ¿cómo, cómo podemos hacer posible, hacer realmente diálogos entre las disciplinas, entre los individuos? Porque si soy arquitecto y tengo mi propio imaginario, mi propio lenguaje, mis significados de las cosas, cuando interacciono con un economista, un científico social, un filósofo, el peligro de hablar del uno contra el otro, el entendimiento, el imaginario de las demás personas, cómo podemos interaccionar. Yo pienso que es posible, porque si no fuera posible, no estuviéramos aquí, nadie entendería las cosas que estoy diciendo. De una manera sí es posible, empíricamente, pero si trabajamos en disciplinariamente, en grupos, a abordar los problemas de la ciudad, que son nuestras intenciones hoy en día,
Algunas veces hablamos con nuestro entendimiento. Voy a hacer esta pregunta al grupo. ¿Cómo son tus experiencias en interaccionar con otros puntos de vista? ¿Cómo se facilita este proceso? ¿Cómo tratar de entender los imaginarios de las distintas profesiones? ¿Quieres comenzar, Alejandro? Yo pienso que tenemos diferentes universos. Pertenecemos a diferentes universos. El área de la perspectiva que pertenece a nuestra profesión, pero hay bastantes cosas que conectan el espíritu, porque me gusta estar en la sombra de un árbol, con el viento, la brisa, con un poco de música. Quizás tú compartas este momento conmigo también. La ciudad no pertenece a un universo. Yo creo que tenemos muchas situaciones comunes, y esta mañana nosotros hablábamos sobre las emociones, las pasiones. Y yo pienso que nosotros también compartimos los sentidos comunes. Las cosas más importantes son las cosas más sencillas, las cosas más naturales. Así que nosotros como urbanistas y expertos acostumbrados a construir cosas abstractas, pero una de las cosas más poderosas de la ciudad es la cotidianidad, las cosas sencillas. Cómo trabajar con eso es muy importante. En Urban, nuestro centro de investigación, trabajamos en ecosistemas interdisciplinarios, pero tenemos que poner solamente el problema real con las personas reales, con el territorio real sobre la mesa para conversar sobre eso. Para nosotros es muy difícil hablar en territorio abstracto, y ayuda bastante tener una mesa con un problema, con personas de carne y hueso con quienes trabajar sobre ese problema. Es fácil hablar con un economista si vamos a resolver un problema muy específico. Así que para nosotros es muy útil eso. Yo comparto con lo que dice Alejandro y digo algo así. El diálogo interdisciplinario, nadie se entiende el uno con el otro y nada valioso parece salir de eso. Sin embargo, esa es la única manera, parece que es la única manera de hacer las cosas. La ciudad es un complejo, un sistema complejo, y la única manera de pensar acerca de la ciudad es por medio de diálogo interdisciplinario. Es verdad que en ese crash habrá cenizas, pero algo bueno sale de eso. Podemos crear conocimiento o destruir el conocimiento existente para crear conocimientos nuevos. Permítame expresarme un poquito con un poquito más de tiempo. Yo pienso que es importante contestar la pregunta tuya para entender la diferencia entre tres concepciones que vienen del psicoanálisis. Significa el imaginario y lo simbólico. Estas tres concepciones vienen de la lógica, de Peirce. Estaba hablando solo lo primero, lo segundo y lo tercero. Lo primero es lo real, pero lo real no existe. Aquí yo puedo decir la diferencia entre lo imaginario y la representación. Así que si lo real no existe,
¿Qué existe? Una ciudad, una representación de la realidad. La realidad. Así que todo el mundo vive no en lo real, sino en la realidad, que es diferente. Y estamos hablando de realidad, estamos hablando de representaciones de la realidad, porque nunca puedes ir y conseguir tener lo real. Así que estamos hablando de la realidad. Eso significa que la sociedad va a construir la realidad bajo un diferente punto de vista. ¿Cómo la gente hace estos diferentes puntos de vista? Llega a estos diferentes puntos de vista. En este punto yo pienso que tenemos que eh, tomar algo de distintas disciplinas, porque podemos decir, sí, eh, estaba hablando con una persona aquí y ella dijo, yo veo el mundo como una mujer diferente de un hombre. Es un distinto punto de vista, como lo ven las mujeres de los hombres. Eso significa que si tú tienes temores sobre la ciudad, tienes temores que vienen de hombres y tienes temores que vienen de mujeres. Son diferentes imaginarios, diferentes construcciones simbólicas. También las clases sociales, ¿sabes? Dependiendo de dónde vienes, tú ves las calles. Estamos hablando de una persona que tiene que vender de una manera informal cosas en la calle, vendedores ambulantes, otras clases, clases sociales. Es una especie de caos. Pero para la gente pobre no es un caos, es la forma como ellos trabajan y se ganan el dinero, la vida. Así que estamos hablando de dos diferentes puntos de vista. Por supuesto, si tú estás trabajando día o noche, es diferente si trabajas de día o de noche. Si tienes una disciplina, otra persona tiene una disciplina diferente, tú lo pones todo junto, estamos hablando de un orden esquizofrénico. Eso no es lo que significa. Significa que la realidad es diferente y tenemos que llegar a un punto donde todo el mundo es una parte de la comunidad y ponerse de acuerdo. Convenciones sociales. Tú sabes, el libro clásico sobre el imaginario de la ciudad. Hoy él estaba hablando, el autor Lynch. Hoy yo estoy bastante en contra de Lynch, porque para Lynch la ciudad es una clase de física, una cosa física. Hablando los landmarks, los mojones, los puntos de hitos, pero no. Hoy tenemos que hablar sobre el imaginario de la ciudad. Yo prefiero hablar sobre imaginario de la ciudad, una concepción más subjetiva. Este es el punto de vista. El punto de vista viene del arte, el Renacimiento. Tú estás aquí, tú puedes ver a Jesucristo, la Madonna, pero si tú estás allá, tú no puedes ver el enfoque. Viene de la perspectiva. Y la perspectiva es la ilusión de la realidad, pero no es la realidad. Así que, si entendemos esto, ahora el punto de vista viene de las disciplinas narrativas. ¿Qué punto de vista está diciendo la historia? Así que hoy no es más imaginario de la ciudad en la forma clásica, es más la forma como podemos las narrativas de las ciudades o de la ciudad. Así que en este punto las convenciones no son para todos. Quizás un grupo, hablar con Fabián, no hay un imaginario individual, no es posible. El imaginario siempre es una percepción colectiva. Eso significa
Si alguien viene a mí y me dice, yo tengo miedo porque no puedo ir a la Universidad del Norte, yo digo, bueno, es un problema personal. Quizás tú debes ir al psiquiatra, pero más personas vienen a mí y me dicen, yo me siento muy mal y esto. Y yo digo, pues quizás algo malo está sucediendo aquí. Quizás no es el problema de una sola persona, que es quizás una percepción colectiva. Y en este momento yo pienso del imaginario. Así que una cosa que podría ser un punto de vista de una persona, si todo el mundo, si todo el mundo está loco, entonces todos están locos. Si son muchos los que están locos, todos están locos. En conclusión, la diferencia entre imaginario y representación es una. La lógica imaginario viene de lo que es primero, lo real. Pero cuando el imaginario va al tercer nivel, el simbólico, te estamos hablando de representaciones. Así que eso significa que el imaginario le está dando pie a la representación. Así que nosotros podemos entender los imaginarios si estamos enfrente de las representaciones. Porque, como les dije esta mañana, los imaginarios son invisibles. Pero cuando tú puedes ver los imaginarios, no son los imaginarios, son las representaciones. No es lo mismo. Y si hacemos la pregunta, ¿cómo podemos encontrar la convención para hablar juntos? Yo puedo decirte, depende de los imaginarios. En otras palabras, depende de la percepción colectiva. Yo recuerdo mi primer un imaginario en Bogotá. Yo recuerdo en Bogotá, en la información estadística que tenemos, dice ciudad peligrosa. La carrera décima es la parte peligrosa de Bogotá. Y cuando yo estaba mirando la proyección estilística, yo encontré que el 98% eran respuestas femeninas que venían de mujeres. Así que en ese momento yo me dije, esto es un temor que tiene sexo, o sea, de quién viene, de las mujeres. El temor a la carrera décima es una convención. Entonces tratamos de entender por qué, Y entonces fuimos a una proyección diferente. ¿A qué edad? Y encontramos que era entre los 15 y los 50. O sea, el periodo cuando puede ser un objeto de un asalto sexual, una violación o algo así. Ese no era un problema de los hombres, era un problema de las mujeres. Entonces es otro diferente punto de vista. Y en ese caso no es un problema de la imagen física de la ciudad, sino un problema que viene como dije esta mañana, de una percepción urbana. Para nosotros no es la ciudad, es la mentalidad de la ciudad. Así que el punto de vista hoy, estamos hablando de ciudad, no viene de la ciudad, viene del concepto urbano de la ciudad. Desde tu punto de vista, como científico social, ese no es tu campo, Jonas, usual hablar de estos imaginarios. ¿Estás familiarizado con este método o métodos similares? ¿Puedes explicarnos un poco? Sí, absolutamente. Los imaginarios son importantes desde el punto de vista del científico social, pero
quiero regresar a la pregunta anterior de la interdisciplinariedad. Pienso, tenemos diferentes disciplinas, estamos atascados en estas disciplinas, no podemos hablarnos con unos con los otros, pero entonces me uno a mis otros conferencistas. Lo que une a las disciplinas es el interés genuino en el espacio público. Con eso en mano, son buenas noticias, es posible, no, quizás no sobreponernos a las interdisciplinas, pero entender y aprender cómo las otras disciplinas funcionan para tener un entendimiento de sus conceptos, el diálogo, los conceptos, para que podamos hablar qué quieres decir tú con urbano, qué quieres decir tú con imaginario, o sea, tratar de entender el otro punto de vista. Al nivel del lenguaje podemos hacer bastante tratando de definir los conceptos. El reto con eso, tienes que escuchar bastante, escuchar lo que las demás personas dicen y a veces no queremos escuchar. Tienes que estar preparado para retar tus propios conceptos. Pienso que la disciplinaridad, nuestras propias experiencias, pienso que al final no solo trabajar con conceptos, sino tratar de pasar muchas horas, tratar de pensar cómo piensa el arquitecto, cómo piensa el otro. Al final, desde mi experiencia, probablemente tienes que ir a trabajar con alguien, como una excursión y tratar de averiguar cómo estas profesiones ven la ciudad, tratar, pienso, el nivel de lenguaje, también el nivel de experiencia es importante para esta clase de respuestas. Pienso, cuando hablo de revisualización de la ciudad, se habla sobre la pregunta de rehumanización de la ciudad, rehumanización, hacerla más humana la ciudad. Es una preocupación común de que en la discusión urbana no solamente ver la ciudad desde el punto de nivel de planificación de la escala 1000, 10.000, sino ver la ciudad desde la escala, desde el punto de vista de la persona, el pedestre, la persona que camina, la persona que habita en el espacio público. Y esta nueva visión, incorporar esta nueva visión de, del hombre, mujer, niño viviendo en espacio público hace muy interesante para que nuestros arquitectos y estudiantes aquí en el público tengan un nuevo método hacia la arquitectura, rehumanizar. La rehumanización tiene que ver con la revisualización de la ciudad. Alejandro, tú eres en tu trabajo en Medellín con esta rehumanización de la ciudad en los proyectos concernientes a lo social. ¿Cómo ves tú esta oportunidad de rehumanizar la ciudad? May I ask in Spanish? Okay. If you can help me to traduce, translate if something. Yes, yes. I'm sorry, but no he entendido muy bien en la primera pregunta y en esta el objetivo de poner la palabra rehumanizar, reimaginar, Revisualizar. revisualizar. Yo creo que un poco la tragedia que estamos viviendo en nuestras ciudades tiene que ver con que los procesos económicos, sobre todo, que tienen consecuencias en los procesos de consumo de la ciudad y los procesos sociales, están llevando a las ciudades a ser espacios que no responden a las necesidades humanas, o sea, no responden a las necesidades esenciales de las personas, ni a su capacidad de relacionarse con ellas. Entonces, yo ahora mencioné que era un poco volver como a lo cotidiano, volver a lo habitual,
Creo que no es difícil de entender, lo que pasa es que estamos en un contexto de consumo económico, de una serie de cosas que son unas fuerzas muy poderosas que llevan a la ciudad en temas de transporte, en temas de segregación, de gentrificación, de una serie de cosas que nos aíslan de los valores de la ciudad normal. Hace 8 días tuvimos en Medellín el Foro Urbano Mundial de la Bicicleta, que fue realmente una movida impresionante porque se hizo a través de activistas de la ciudad que trajeron ser la sede del foro, que es un movimiento cívico, civil, y llevamos varias semanas discutiendo, o algunas semanas discutiendo sobre la bicicleta. Yo escribí una columnita en el periódico hace 15 días o algo que dije que tal vez lo más importante de la bicicleta, dentro de muchas cosas, para el futuro de las ciudades, porque yo creo que nos está trayendo una gran revolución, es que el ser ciclista es como el ser peatón, pero también con una sensibilidad muy especial que nos obliga a pensar sobre la humanización de la ciudad y sobre la importancia de las calles. Realmente la ciudad son sus calles, pero sus calles, sus esquinas, lo que pasa en ellas, en donde se encuentra la gente, y el tener contacto con ese tema de itinerarios cotidianos, con esa escala cercana, yo creo que es lo que tiene que volver a ponerse en la agenda. Y hoy en día hay una gran fuerza por traer nuevamente las bicicletas a partir de muchos de los programas de bicicletas públicas de las ciudades. Esto suena, pues en Europa no suena tan dijéramos que es un poco más habitual, pero lo más bonito es que está trayendo el sentido común al uso de la ciudad, a hacer una movilidad más activa, a relacionarnos las personas, a tener una movilidad más lenta y a tener realmente conciencia de la importancia de generar espacios armónicos. Yo creo que eso tiene que ver un poco con el urbanismo humano, ¿no? Que debería ser el principio de cualquier cosa, ¿no? Desde el punto de vista de economista, Néstor, está lidiando este imaginario de la rehumanización de la ciudad desde el punto de vista económico. Me gustaría añadir algo que es esto. Esta rehumanización, como la entiendo, usualmente he hablado, es una escala física de la manera como la ciudad es habitada, como la ciudad produce, como es entendida, producida como es entendida. Es una perspectiva de ciencia social. Nosotros necesitamos rehumanizar algo que fue humano desde el comienzo, fue construida para humanos, por humanos, para sus perspectivas, sus sueños, en sus territorios. Esas acciones pueden pertenecer a planes, las cosas como deben ser. Siempre ha sido por humanos, para humanos. Sin embargo, hay tendencias recientes de políticas públicas que han adoptado estos nombres. Estos cambios en políticas públicas que han adoptado la marca rehumanización tiene que ver mucho que ver con control de la manera como la ciudad es consumida. Control, eso es ponerlo en diferentes esferas de análisis. Cuánto el ambiente es usado y este ambiente con una capacidad limitada para absorber con los consumos. Cuando hablamos en ciencia económica es si los agentes gastan cierta cantidad de energía en su transporte diario, en el consumo, puede hacerse de manera diferente para mover la misma cantidad de humanos con menor consumo de energía. Pues eso puede ser cuantificado, puede ser proyectado y puede ser propuesto a la sociedad con el fin de hacer cambios en estas políticas públicas que está de moda en muchas partes del mundo. Pero el ser humano siempre ha sido el centro de los conceptos. Lo que es nuevo es como esta idea ha sido vendida o marcada como un asunto de política pública. Eso es lo que es nuevo. La misma pregunta. Así que permítame introducir una concepción polémica sobre el espacio público.
Esta es la pregunta. ¿Podemos hablar aún hoy acerca de espacio público o es que ya no existe el espacio público? Ustedes saben, la realidad hoy ya no es estable. Así que quizás podemos pensar que el espacio público no existe solamente como una conquista. Significa que podemos conquistar el espacio público. Y si tenemos esta conquista, conseguimos la humanización de la ciudad. En otras palabras, la ciudad en sí misma no es humana en el sentido de espacio público, pero puede serlo. Permítame hacer unos ejemplos. La comunidad homosexual comenzó en Londres. En esta área, en una área de la ciudad. En la práctica se besaban los unos con los otros, pero durante mucho tiempo, tratando de provocar respuestas de la comunidad oficial. Pero ellos tenían adentro una idea: tenemos que mostrar a la gente cómo somos nosotros. Somos homosexuales, somos gays. Y queremos que las personas me reconozcan a mí en el espacio público, me acepten en el espacio público. En ese caso, el espacio urbano se convirtió en espacio público, porque es parte de una conquista específica. Y este ejemplo que viene de las comunidades gay, podemos traducirlo a otras experiencias. En otras palabras, la democracia viene de nuevas concepciones del espacio público, que no existen, pero que pueden ser. Y conseguimos esto en distintas prácticas, vamos en la dirección correcta. Pero no podemos pensar que el espacio público es para todos. Demasiado. Es una conquista que hay que hacer, ese espacio, tiene que ser conquistado. Por eso es que esta concepción que yo he estado hablando tiene una dimensión estética y una dimensión política. Y en la dimensión política, como decía Alejandro, es si vamos lento, es una ciudad lenta, si vamos lento en bicicleta, si hacemos el amor lentamente, y todo es lento, si vemos la televisión lentamente, quizás podemos introducir yoga dentro de la televisión. Si tratamos de alcanzar este mundo lento, quizás estamos trabajando en un espacio público más grande, pensando en la conquista de la realidad humana. En otras palabras, está en contra de la producción económica, en contra del consumo económico, tratando de entender diferentes maneras de vivir la vida. Porque cuando pensamos en el espacio público, el imaginio es, esto es para todo el mundo. Eso no es verdad. Estaba hablando ejemplos aquí en Barranquilla, comunidades de las personas con más dinero, los más ricos, dicen, no, tú no puedes abrir este parque para diferentes personas de otros barrios, porque si haces eso, va a haber un caos, se vuelve un desorden. Esto no es espacio público. Podemos relajar espacio público porque es el lugar, el sitio donde todo el mundo
puede estar juntos. Eso ya no es verdad, eso ya no es verdad. Así que tenemos que conquistar esta humanización de la cual estábamos hablando. Tenemos que comenzar diciendo que el espacio público no existe. Existe solamente si tú lo puedes conquistar. Pensando en deseos sociales y prácticas sociales. Desde tu punto de vista, el asunto del espacio público y seguridad. Tu presentación esta mañana ha cambiado. El shock de seguridad del 11 de septiembre, también esta percepción de este espacio público en cuanto a la seguridad cambia. Dinos algo sobre este asunto. Pienso que se conecta bien con esto de rehumanizar la ciudad, el manejo del espacio público en el aspecto de seguridad es diferente. Es la introducción de temores generalizados, quizás desde el 11 de septiembre viene, pero ha venido sucediendo desde hace más tiempo. Esta idea de tener que supervisar y controlar a todo el mundo. Hay una tendencia en seguridad de alejarnos de los individuos hacia una supervisión generalizada, transparencia generalizada. Así que yo pienso que también existe la humanización, no de humanizar la ciudad, ha sido antihumana en la forma como es abordado para humanizar. En el científico político, esta tendencia de seguridad de alto contenido cuantitativo saca el individuo humano del análisis. Tiene mucho que ver, desde mi punto de vista, con las evoluciones en los métodos y las maneras de calcular las cosas. También ha sido impulsado por nuevas tecnologías que se pueden calcular muchas cosas al mismo tiempo, fenómenos complejos, quizás en términos de rehumanizar la ciudad, tendríamos que comenzar rehumanizando a los científicos, pues cómo ven ellos la ciudad de ellos.